Muchísimas gracias por estar aquí, en un día muy importante para nosotros. Ayer aprobamos una lista electoral de los socialistas españoles, una lista con Elena Valenciano al frente, una magnífica candidata que habla de la importancia que tienen estas elecciones para los socialistas en España y en Europa, de cómo los dirigentes hoy nacionales hacen los combates en donde se decide el resultado final, en Europa. Y una lista, la que aprobamos también los socialistas para estas elecciones, que habla de solvencia, de experiencia, pero también de renovación, de juventud, de energía, lo que representamos nosotros. Y lo que hemos decidido también, yo creo, es que aquí en nuestra casa, decidir que queremos enviar un mensaje muy claro. El futuro lo vamos a construir en Europa y por eso también enviamos parte de nuestro futuro a Europa como candidatura, ¿no? Una lista muy importante para nosotros. Sobre todo porque muestra que nosotros no estamos solos, que la diferencia en estas elecciones entre nosotros y el resto, y la diferencia entre nuestro proyecto político y el resto, es que nosotros tenemos aliados en todos lados. Y es un sentimiento que seguro que sentís todos vosotros. Hay gente que le late el corazón a la izquierda, como a nosotros, que lucha por la justicia, por la igualdad entre hombres y mujeres, por la redistribución, por encontrar un futuro de esperanza. Pero lo hace aquí, en el Baix Llobregat, lo hace en el resto de Cataluña, lo hace en el resto de España, pero lo hace en Toulouse, en Berlín, en Roma, en Dublín, lo hace en todos lados, en todos lados. Y esa es nuestra gran fortaleza, formar parte de una gran familia que se coge de la mano en unas elecciones para construir la alternativa que merecemos los ciudadanos europeos, Mirad, estas elecciones son especialment importantes. Són especialment importants perquè no només escollirem eurodiputats al Parlament Europeu en aquestes eleccions, sinó escollirem el president del govern europeu, per primer cop. I aquí el Partit Popular Europeu ha trigat una mica més que nosaltres, però finalment va decidir fa poques setmanes a Dublín que el seu candidat seria Juncker. Potser molts no el coneixeu, però segur que recordeu una fotografia d'ell, que era l'encarregat de l'Ecofin i de la política econòmica, com era el que escanyava a de guindos a les fotografies, a les reunions. Segur que us recordeu aquesta fotografia. Està molt bé aquesta fotografia perquè parla del que ha fet literalment Espanya aquest home i el que ha fet literalment a Catalunya aquest home durant els darrers anys. Podem escollir aquest senyor, que a més va a unes eleccions amb la voluntat de ser president del govern europeu, president de la Comissió Europea, i no vol presentar-se a les eleccions al seu país. Resulta que quin tipus de respecte a la democràcia i al Parlament Europeu té la dreta europea. Tenim el senyor Juncker i tenim una persona, el Martin Schulz, una de les poques veus autocrítiques amb la Unió Europea, crítiques amb l'austeritat, compromeses amb el patiment que estem rebent aquí en forma de retallades de serveis públics, en forma d'enfonsar-nos cada cop més amb les polítiques que estem fent, un alemany que ha dit que no vol veure com Alemanya torna a dictar totes i cadascuna de les decisions d'Europa, un alemany que ha dit tot això, front al senyor Juncker. Això és el que decidirem en aquestes eleccions. I ho decidirem en un moment molt important, un dels combats polítics més importants d'Europa en els darrers anys. Un combat sense precedents, on decidirem com sortim d'això, com sortim de tot això. Si continuem fent tot el que s'ha fet fins ara, austeritat, austeritat i austeritat, una austeritat que el que acaben fent és, davant dels problemes que tens, amputar. Aquesta ha estat la resposta que ha donat les administracions públiques, el govern de Rajoy, i ha receptat la Unió Europea durant els darrers anys. Amputar amb el que vol dir, amb tot el que significa. Amputar l'Estat, amputar els serveis públics, amputar els drets conquerits durant anys, per generacions com les vostres, que ens ha permès a nosaltres gaudir-ne. Unes respostes a la crisi que coneixeu tots, que aplica amb gust el senyor Rajoy. El senyor Rajoy, que en aquestes eleccions, si us fixeu, ja tenim candidat de la dreta europea, però encara no en tenim candidat de la dreta aquí a Espanya. Yo creo que el señor Rajoy, su estrategia es a ver si nos olvidamos que hay elecciones. Porque ¿sabe lo que le pasa al señor Rajoy? Con estas elecciones que le incomodan muchísimo, porque por primera vez
por primera vez en España, va a haber algo que vamos a poder decidir nosotros al margen del rodillo parlamentario que aplica en cada sesión en el Congreso. Eso es lo que le molesta. Eso es lo que le molesta al señor Rajoy. Pero a nosotros no se nos han olvidado que hay elecciones. No se nos han olvidado. No se nos han olvidado que hay elecciones por primera vez después de las elecciones generales. No se nos han olvidado que hay elecciones y que él también va a pasar, y sus políticas, por las urnas. Y sabemos que no va a quedar validado todo lo que está haciendo. Sus mentiras, una detrás de otra, de la anterior campaña electoral. ¿O no nos acordamos todos en este país? No, que las pensiones no se iban a tocar, no que no se iban a subir las tasas en las universidades, que los servicios públicos no se iban a tocar, que los impuestos no se iban a subir. Bueno, pues resulta que al final, no ha cumplido con nadie de todos estos, con los estudiantes, con los pensionistas, con los contribuyentes. Eso sí, con las asociaciones pro vida había que cumplir en este país. Y con la Iglesia Católica había que cumplir. Y con lo único que al final se va a cumplir del programa electoral del Partido Popular va a ser con la ley del aborto. Con lo único. El señor Rajoy va a poder perder estas elecciones. En Europa se va a poder construir un cambio, un punto de inflexión en todo lo que se està haciendo aquí. I nosaltres, els socialistes catalans, som claus en tot això. Som els únics que ho pot fer possible. Contribuir a la derrota de la dreta europea, contribuir a tenir una majoria al Parlament que tingui un president de la Comissió Europea com el Martin Schulz, els únics, i contribuir a derrotar Rajoy en aquestes eleccions. Però no Rajoy, sinó les seves polítiques. I dir que no quedaran validades 2 anys menys de desvergonyes que envien a la gent de la meva generació fora d'aquest país per primer cop des de la postguerra, de desvergonyes amb les dones, amb els serveis públics. Ho podem fer possible només nosaltres. Hi ha molts partits catalans que legítimament tothom presenta la seva oferta, òbviament, però ells escolliran alguns eurodiputats. Val a dir que després, per saber ben bé què faran allà a Brussel·les, moltes vegades un necessita un croquis per a veure en quin grup parlamentari aniran, perquè després votes una llista, se'n van a 2, aquests després Convergència estaran amb Ciutadans, pel camp, és una mica complicat. Nosaltres sabem que no només escollim eurodiputats aquest cop. Nosaltres escollim esperança per un canvi a Europa. Aquesta és la diferència. Aquesta és la nostra diferència en aquestes eleccions. Fer a Catalunya protagonista, perquè Catalunya vol ser protagonista del futur d'Europa. Protagonista del futur d'Europa. Contribuir a derrotar el senyor Rajoy, contribuir a derrotar també la seva estratègia amb Catalunya. I només els vots al Partit dels Socialistes de Catalunya en aquestes eleccions serviran per tot això. I contribuir a, sobretot, recuperar la idea d'Europa, rescatar l'ànima d'Europa. El que mereix ser rescatat, lo que merecemos rescatar es nuestro alma como proyecto. Un espacio de esperanza, de dignidad compartida, que va mucho más allá de compartir el color de los billetes. Que esto no es Europa solo, que no es Europa. Un espacio que le diga a la gente que fruto del esfuerzo y el sacrificio va a construir un futuro de esperanza para sus hijos, que es lo que ha hecho este país. Muchos de vosotros, y así se ha levantado este país, Cataluña, fruto de la esperanza y sobre todo del sacrificio y el esfuerzo que ha contribuido que a gente como yo tenga oportunidades. Pues esa idea es la que se ha roto. Parece que hay ya alguien que haya apagado la luz en este país. Pues con nuestros votos la volvemos a encender. Muchas gracias. Como todos vosotros, Elena Valenciano, Pere Navarro.